El siguiente es un ejercicio de aplicación del teorema de Bernoulli en lo que se conoce como tubo Venturi. Se trata de la misma configuración que vimos en un video anterior, en donde tenemos una tubería que en su parte izquierda posee una sección A1 de gran tamaño. Esta tubería sufre un enangostamiento de su sección para pasar a tener una sección A2 mucho menor. Entonces podemos afirmar entonces que, como habíamos visto previamente, el área de la sección transversal de la parte izquierda de la tubería es mucho más grande que el área de la sección transversal de la parte más fina de esta tubería. Esto aplicando la conservación del caudal, en donde Q1 es igual a Q2, nos lleva a afirmar que la velocidad 2, o sea, la velocidad que tiene el fluido en la parte más fina de la tubería, resulta ser mucho mayor a la velocidad que tiene en la parte en donde la tubería es más grande. Cuando aplicamos el teorema de Bernoulli, el cual nos dice que existe una cantidad que es constante, una presión absoluta más un término que corresponde a una cierta presión estática, más un término que corresponde a la presión dinámica. La sumatoria de estos términos es una constante en cualquier lugar que se aplique dentro de la tubería. En particular, si lo aplicamos en los puntos 1 y 2, llegamos a que la presión en el punto 1 más densidad por gravedad sería la densidad número 1, porque tenemos en esta configuración, tenemos fluido que va a través de la tubería, fluido con densidad ρ1, y por debajo existe un tubo en U, el cual contiene un líquido, que en este caso ha sido representado de color verde, que posee una densidad ρ2. En este dibujo estamos notando que existe una diferencia de niveles en los extremos de este tubo en U. Lo que vamos a ver es si efectivamente este dibujo es correcto, si esta diferencia de niveles es correcta y tiene que ver con los resultados que nos arroja el teorema de Bernoulli al aplicarlo a este caso. Y finalmente, la pregunta que nos gustaría responder es ¿cómo podemos hacer para calcular o tener una expresión de la velocidad del fluido en la parte de la sección más fina de esta tubería en función de las diferencias de niveles que tiene el líquido de color verde dentro de las ramas del tubo en U? Entonces, como veníamos diciendo, si aplicamos el teorema de Bernoulli en el punto 1, nos va a quedar la presión absoluta en el punto 1, más un término de presión estática que, habiendo escogido el sistema de referencia, el origen del sistema de referencia en este punto, que tenemos que decir que puede ser cualquiera la localización de nuestro sistema de referencia. Es independiente de dónde coloquemos el sistema de referencia, los resultados que vamos a obtener. Entonces escogemos colocarlo en este punto que pasa por el punto 3 y 3', dos puntos ubicados a la misma altura, misma profundidad dentro del tubo en U. Y a partir de acá medimos las alturas que para el punto número 1 será la altura I1 más el término correspondiente a la presión dinámica, producto de que el fluido de densidad ρ1 se mueve con la velocidad v1 en ese punto. El mismo resultado deberíamos obtener si aplicamos esto mismo en el punto 2, por lo tanto la presión absoluta en el punto 2 más la densidad del líquido que fluye, que es el líquido de densidad ρ1, por la gravedad por la altura que tiene el punto 2, más el término de la presión dinámica que existe en ese punto en donde el fluido se mueve con la velocidad v2. Puesto que las alturas I1 e I2 son las mismas, estos términos se cancelan y llegamos a la expresión que ya habíamos obtenido en un video anterior, en donde fuimos capaces de obtener y de verificar que efectivamente existe una diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2, y esa diferencia de presiones puede ser expresada en términos de las diferencias entre las velocidades del fluido en las ramas de la tubería. Entonces, este fue nuestro resultado
en donde podemos efectivamente ver que existe una diferencia de presión entre los puntos 1 y 2. Y puesto que, bueno, un medio es un número positivo, la densidad del fluido es una magnitud positiva y este paréntesis es una cantidad positiva, puesto que a partir de la conservación del caudal pudimos verificar que la velocidad en la parte más estrecha de la tubería siempre será más grande que la velocidad en la parte más ancha. Por lo tanto, B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado será siempre positivo, con lo cual P1 menos P2 es una cantidad positiva. Y de ahí deducimos que la presión en el punto 1 será mayor que la presión en el punto 2. Bajo este resultado, nosotros podemos intuitivamente ver que este dibujo es consistente con este resultado. Si la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2, el fluido que se encuentra en la ramen U efectivamente va a experimentar esta diferencia de niveles. Ahora bien, si el fluido total estuviese en reposo, por el teorema de Pascal y el principio fundamental de la hidrostática, los niveles en ambas ramas del tubo en U deberían ser los mismos. Pero puesto que el fluido de densidad ρ1 se está moviendo, existe una real diferencia de presión entre los puntos P1 y P2, donde la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. Es lo que acabamos de obtener aquí. Con lo cual, este dibujo es correcto. Ahora bien, a nosotros nos gustaría obtener una expresión que vincule esta expresión de las velocidades del fluido que fluye por la cañería en función de las diferencias de niveles H1 y H2 del líquido de densidad ρ2 que se encuentra dentro del tubo en U. Por aplicación del teorema fundamental de la hidrostática que nos decía que la presión depende solamente de la profundidad, podemos afirmar que la presión en el punto 3, o sea aquí, tiene que ser exactamente la misma que la presión en el punto 3', porque se encuentran ambos al mismo nivel. Otra forma más simple de poder entender esta igualdad es que el fluido que se encuentra en la ramen U está en reposo. Por lo tanto, para que el fluido esté en reposo, las presiones en su interior tienen que ser igual para que no haya lugares de mayor presión que hagan que el fluido se dirija hacia zonas de menor presión. Puesto que entonces la presión aquí en el punto 3 tiene que ser la misma que la presión en el punto 3', entonces lo que vamos a hacer es proceder a escribir cuánto vale la presión en el punto 3. Y la presión en el punto 3 vale la presión que tenemos en el punto 1, que es el punto que se encuentra exactamente arriba del punto 3, más la columna, esta columna, la columna de líquido ρ1 que se encuentra exactamente por arriba. Y si nos fijamos, esta columna tiene una longitud que es I1 menos H1. O sea, esta columna de líquido de densidad ρ1 tiene una longitud que, de acuerdo a la elección de nuestro sistema de referencia, será I1 menos H1. Por lo tanto, podemos decir entonces que la presión en el punto 3 será la presión en el punto 1 más la presión debida a esta columna de fluido de densidad ρ1. A ver, se me quedó sin tinta la virome. ρ1 por G por esta columna, que será I1 menos H1. Y ahora nos queda sumar la contribución de esta columna de altura H1 de fluido de densidad ρ2. Entonces será la densidad de este fluido por la gravedad por la altura que tiene esa columna. Perfecto, ya entonces pudimos escribir cuánto vale la presión en el punto 3. La presión en el punto 1 más la presión de la columna de líquido de densidad ρ1, cuya longitud es I1 menos H1, más la presión debida a la columna de líquido de densidad ρ2,
cuya altura es H1. De forma similar, podemos escribir la presión en el punto 3', o sea, aquí, y nuevamente será la presión que existe en el punto exactamente por encima de él, o sea, la presión en el punto 2, más la presión debida a esta columna de fluido. Y si vemos, de acuerdo a la elección del sistema de referencia, esta columna de fluido de densidad ρ1 tiene una longitud I2 menos H2. Entonces nos va a quedar la densidad del fluido por la gravedad por la longitud de esa columna de líquido, que será I2 menos H2, más la presión debida a la columna de líquido de densidad ρ2. Entonces será ρ2 por G por H2. Entonces, de nuevo, puesto que estas presiones deben ser iguales, estas dos expresiones, los miembros derechos de estas igualdades, tienen que ser exactamente iguales. Voy a aplicar propiedad distributiva. Me va a quedar ρ1 por G por I1 menos ρ1G por H1 más ρ2G por H1. Tiene que ser igual a P2, o sea, la presión en el punto 2, más ρ1 por G por I2 menos ρ1G por H2 más ρ2 por G por H2. Ahora bien, I1 e I2 son exactamente las mismas, por lo tanto, ρ1 por G por I1 y ρ1G por I2, puesto que I1 es lo mismo que I2, estos términos se cancelan, porque son exactamente iguales. ¿Y qué nos queda? Vamos a pasar P2 hacia el miembro izquierdo. Me va a quedar P1 menos P2 igual a ¿qué cosa? Este que está aquí lo voy a pasar al otro miembro positivo. Me va a quedar ρ1 G por H1 menos ρ1 G por H2, que es este término de aquí, más ρ2 por G por H2, y este que está aquí pasará restando el otro miembro, menos ρ2 por G por H1. Bien, observen que hemos obtenido una expresión que apunta en el sentido de lo que andábamos buscando, tratar de relacionar la velocidad en el punto donde la cañería es más fina con la diferencia de alturas que tiene el fluido de densidad ρ2 en las ramas del tubo, o sea, es contar una expresión en función de H1 y de H2, y es efectivamente lo que estamos obteniendo. Acá podemos sacar factor común la gravedad y veamos, tenemos ρ1G, ρ1G, ρ2G, ρ2G. Podemos sacar aquí, me va a quedar la densidad 1. Aquí, factor común. Acá, se saco factor común entre este término y este término. Saco factor común H1. Me va a quedar ρ1 menos ρ2, factor común de H1. Y de manera similar, me va a quedar más ρ2 menos ρ1, factor común de H2. O sea, estoy agrupando estos dos términos. Como pueden ver, tengo factores que si este segundo factor lo multiplicase por menos 1, podría tener una expresión mucho más bonita
P1 menos P2 igual a la gravedad multiplicada por densidad 1 menos densidad 2, factor común de H1 menos, y ahora si multiplico por menos 1 acá, me va a quedar el signo cambiado en los términos de ese factor. Una simple cuestión de álgebra para tratar de escribir esto y poder llegar a una expresión en donde podamos finalmente tener una expresión mucho más bonita, más simple. Esto nos va a quedar G, factor común de densidad 1 menos densidad 2, que a su vez es factor común de H1 menos H2. Entonces, como vemos, hemos podido encontrar una expresión que nos permite expresar las diferencias de presiones que existen entre los puntos 1 y 2 en términos de las diferencias de altura que existen entre las ramas de este tubo en U. Pero nosotros queremos vincular la velocidad, por lo tanto, P1 menos P2, como sabíamos que era igual a esta expresión, podemos decir finalmente que un medio de la densidad del fluido que va por la cañería multiplicado por la diferencia de las velocidades de ese fluido en las ramas de la cañería, ahora va a ser igual a G por densidad 1 menos densidad 2 por H1 menos H2. Con lo cual, finalmente, si operamos un poquito, vamos a llegar a una expresión bastante simple, la cual nos queda 2 por G por la diferencia de densidades de los fluidos que participan en este tubo Venturi por las diferencias de altura que existen entre las ramas de ese tubo dividido la densidad del fluido que va por la cañería más la velocidad 1 elevado al cuadrado, todo esto en raíz cuadrada. Entonces, de esta forma hemos podido encontrar respuesta al interrogante del cual partimos. ¿Cómo podemos hacer para relacionar la velocidad con la cual fluye este fluido en esta rama en función de la diferencia de niveles? Esto tiene una aplicación tecnológica. El tubo Venturi durante mucho tiempo se utilizó para medir la velocidad en los aviones, en donde, puesto que al ir a gran altura perdemos referencias respecto de puntos fijos, entonces lo que se hace es comparar mediciones de velocidad de circulación del aire en distintas partes del avión. Entonces, comparando, por ejemplo, aquí la velocidad que tiene el aire en una parte de sección grande con la velocidad que tiene el aire en una parte de sección más pequeña, y a través de la vinculación de un tubo en U, en donde generalmente se colocaba mercurio, leyendo la diferencia de niveles que tienen el mercurio en los brazos del tubo en U, que sería H1 menos H2, se puede obtener una función que relaciona la velocidad en este punto respecto de la velocidad en ese otro punto. Entonces, de esta manera utilizamos el teorema de Bernoulli para solucionar un problema que en principio parecía complejo, pero que, como pueden ver, en esencia es aplicar el teorema de Bernoulli y el teorema fundamental de la hidrostática en los puntos que nos interesan.